Nunca podrás avanzar con algo que no es tuyo, con aquello que no te pertenece. En el libro de Primera de Samuel 17, del 38 al 39 dice: Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Y en Primera de Reyes 22:30 dice: Allí el rey de Israel dijo a Josafat: Yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás el traje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Aram había ordenado a sus 32 comandantes de los carros de combate: No luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, pensaron: sin duda, este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó. Entonces los comandantes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro, frente a los arameos. Pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro. Esa misma tarde, Acab murió. Aquí vemos en estos dos pasajes bíblicos, ¿verdad? Donde el primero pues era David, un rey bueno, pero que al el rey Saúl querer vestirlo de él, como él, pensando que esa armadura era el todo de David, pues David se dio cuenta que no, que efectivamente con esto no puedo, esta armadura no es mía, no me pertenece a mí, por lo tanto yo no puedo obtener victoria con una armadura que no me pertenece. Este segundo pasaje, estamos hablando del rey de Acab, que era el rey de Israel en ese tiempo. Sabemos que Acab pues, fue un rey malo, ¿no? Aquí vemos también cómo Acab se disfraza de quien no es él, tratando de ocultarse para ir a pelear contra los que eran sus enemigos. Pero, como sabemos que de Dios nadie se burla por mucho disfraz, por mucha justificación, he ahí la consecuencia de Acab. De hecho, Josafat, quien era su mano derecha, digámoslo así, fue el que estuvo a punto de morir por el rey, por permitir precisamente también vestirse de quien no era él, de lo que no era él. Y tenemos un tercer pasaje, Josías, que era un hombre bueno, pero que desobedeció. Dice en Segunda de Crónicas 35:20, tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates, pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle: no te entrometas, rey de Judá, hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure, así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya. Josías no hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura de Megiddo para pelear con Necao. Como los arqueros le dispararon, el rey Josías dijo a sus servidores: sáquenme de aquí, porque estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y lo trasladaron a otro carro. Lo llevaron a Jerusalén. Allí murió y fue sepultado en el panteón. Mira, con estos 3 ejemplos quiero darte a entender que lo que no es de uno no nos dejará avanzar por mucho esfuerzo que hagamos.
Hay un dicho que dice, las cosas no son del dueño, sino de quien las necesita. Para mí, eso es romantizar la palabra robar. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte, y lo dice en Proverbios 14:12. No podemos pretender echarnos encima aquello que no es nuestro. No podemos pretender caminar con eso encima que no nos pertenece. Y hay quien dice, nadie le roba, nadie a nadie. Parece un trabalengua, pero perdona, sí le roba. Cuando simplemente algo no es tuyo, no te pertenece y lo tomas, eso es robar. Sea algo material o sea una persona. Y el caso, aquí lo que les voy a compartir no es lanzar el 100% de responsabilidad sobre la mujer o el hombre inmoral que se meten en un matrimonio y siguen adelante hasta destruirlo. Siempre he dejado muy claro que esto es responsabilidad compartida. El esposo responde por su lealtad a la esposa, al matrimonio, a sus hijos. Y respeto y lealtad al pacto sagrado del matrimonio hacia Dios. Pero la persona que se involucra en un matrimonio con un hombre o una mujer casada, una mujer o un hombre comprometido, no es inocente, a menos, claro, que haya sido engañada. Y sin embargo, al enterarse, ha tenido toda la oportunidad de no caer en la trampa, de apartarse. La persona que se involucra en un matrimonio obviamente no tiene responsabilidad ni lealtad con esa esposa, con esa familia, pero sí con la justicia de Dios, con ella misma, con su dignidad, con su propia familia y con la sociedad. ¿Recuerdan el video anterior que les compartía que en muchas ocasiones estas personas, para ellas, sacar un esposo de casa, presionar un divorcio, dejar a esos hijos del matrimonio sin la figura presente de su padre, es un triunfo, es un premio? Aparte de caer en el pecado del adulterio, Dios pesa las intenciones, Dios pesa los corazones y Dios hace justicia, dice su palabra. En el libro de Salmos 37, 5 al 6, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Señores, por eso debemos restaurar primero nuestra vida para poder llegar ante ese juez justo y presentarle nuestra causa. Pero recuerda, el enemigo también estará ahí como acusador. Por eso, haz todo lo que te corresponda a ti por sanar, por perdonar, por buscar la santidad día a día. Dice en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dios escucha a los justos, pero si en tu corazón no practicas la justicia, ¿cómo podrás pedir justicia? Examínate, analízate, estúdiate para poder presentarte como ese obrero aprobado y que tu causa pueda fallar a tu favor. Hemos visto cómo en el mundo hay tanta delincuencia, ¿verdad? Los amigos de lo ajeno, agarrando lo que no es de ellos, queriendo vivir del trabajo de otro. Pero si te das cuenta, esa gente no vive bien. Esa gente no es feliz, no son libres aunque anden en la calle, son cobardes aunque aparenten ser feroces, andan expuestos a perder la vida en cualquier momento, se arriesgan a ser encerrados en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque no pueden avanzar con lo que no es de ellos, con lo que obtuvieron de manera ilícita. Te pregunto, ¿a quién hará justicia el hombre en caso de no ser corrupto, claro? A ese ladrón que no le importó causar daño a otra persona, que no le importó arrebatarle lo que le pertenecía,
o aquel que trabajó honestamente para obtener su dinero, sus cositas que pudo adquirir legalmente? Como dice la palabra, si el juez terrenal hizo justicia, cuánto más el único juez justo que conoce aún la intención del pensamiento. Estas personas son conscientes del mal que hacen, ¿verdad? Mas muchas de ellas se justifican con que roban para comer, roban porque no tienen empleo, pero si les toca matar, no les tiembla la mano. De hecho, culpan aún a la víctima porque no se dejó robar. Asimismo, pasa con el pecador adúltero. Su ceguera, su falta de Dios no les permite ver el daño que hacen a los demás. ¿Recuerdan la historia de Betsabé y de David? La compartimos en el video de ceguera espiritual, ¿verdad? La ceguera del pródigo. Me gustó mucho esa analogía con la que el profeta Natán le hizo caer en cuenta a David sobre el pecado que había cometido. El hombre rico podía disponer de cualquier oveja de su prado. No le afectaría, mas su egoísmo, su ambición y su falta de empatía con el prójimo lo llevó a apropiarse de la única ovejita, del único sustento del hombre pobre. El mismo David, inconsciente aún de su situación, concluyó que ese hombre tan cruel merecía la muerte por hacer tal maldad a ese que con sacrificio tenía su ovejita, que trabajó por ella, que era parte de su hogar. Yo con esto quiero que tengas claro que, primero, nadie podrá avanzar con algo que no le pertenece. Segundo, que tenemos un juez justo. Salmo 7 del 11 al 12 dice: Dios es juez justo y es un Dios que se indigna todos los días con el impío. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensado tiene ya su arco y lo ha preparado. Bueno, ora y ora mucho para que Dios le dé a tu pródigo ese privilegio de tener un encuentro personal con él. Y a quien te hace y te ha hecho tanto daño, simplemente entrégalo en manos de ese juez justo. No maldigas a quien te hace mal, tampoco lo bendigas. Acabamos de leer que Dios se indigna con el impío. Tú no eres más bueno que Dios. Recuérdalo, entrégalo en sus manos. Dios se encarga. Dios es el único juez justo. Él es el único que sabe si esa persona se arrepentirá o seguirá sirviéndole de utilidad al enemigo. Suelta las maletas que tú no debes cargar, que no son tu responsabilidad, para que no te desenfoques de lo que en realidad debes cuidar, para que no te canses en vano. Lo que Dios te entregó a ti es tu bendición y tienes todo el derecho para luchar por ello. Pero primero, quítale ese derecho que le cediste un día al enemigo para que hoy pudiera él arrebatarte esa bendición. Aprende a hacerlo correctamente. Has llegado lejos. Elimina todo pensamiento negativo, todo lo que te haga retroceder, lo que te haga estancar. Pídele a nuestro Señor Jesucristo poder mirar a través de sus ojos, poder visualizar lo que ya en los cielos está decretado. Pídele poder divisar a lo lejos como vio llegar el Padre a su Hijo pródigo. Que mi Dios te bendiga grande y abundantemente.